Qué hermoso fue de San José tener esa amabilidad de acoger a un niño que no era de él. Ven, yo te acojo. Y lo único que hicimos fue que en un momento determinado ya estábamos abrazados. Luego ya en el momento de regresar nuevamente a mi cuerpo, que fueron momentos muy difíciles, yo me le agarraba a San José de su mano derecha, me agarraba fuertemente y yo le decía a él: amigo bueno, no me dejes ir, me quiero quedar aquí contigo, porque aquí estoy tranquila, contigo encuentro la paz, la tranquilidad y la serenidad. Me aferré tanto a él y él simplemente me decía: no has cumplido tu misión. Y yo a él le suplicaba enormemente que no me dejara, que no me soltara, que me tuviera ahí. Y él me dice: tenés que terminar la casa, hacer la casa, que es la segunda sede del Centro de Bienestar llamado Diamante Marinilla. Recibirme en tu casa significaba recibirlo en este lugar, en esta capilla, pero no entendía muy bien cómo. Eso lo vine a entender definitivamente en el año 2022 y darme a conocer. Y yo me le seguía aferrando a él y le decía: yo no soy capaz con eso, es demasiado para mí, me quiero quedar. Y él me dice: no te preocupes, que siempre estaré contigo y siempre estarán personas a tu lado que te van a ayudar porque son enviados míos. Cuando él me dice eso, me siento tranquila y me suelto. Volver al cuerpo definitivamente es más duro que morir. Volver al cuerpo significa volver a un cuerpo que ya está cansado, que además tiene heridas grandes, porque lo que tuvieron que hacer fue nuevamente abrirme en el abdomen, hacerme limpiezas, cauterizar por donde estaba saliendo la sangre. Fue momentos muy difíciles, inclusive para los médicos, y tenerme que dejar abierta para poder que secara bien y no tener complicaciones y no tener ninguna infección. Es así que me trasladan a UCE, donde permanezco durante 8 días. Pues yo ya estaba dentro de mi cuerpo, inconsciente. Cuando entro nuevamente a la tercera cirugía, donde ya me cierran definitivamente, regreso nuevamente a UCE y me tienen ahí por otros 3 días para volver en sí y poderme poner cuidado y no tener más complicaciones. Cuando salgo de ahí ya para habitación, mi amiga me dice que me habían hecho, que estaba más joven, que estaba más alegre, que me habían hecho. Pues yo en silencio me reía, poco podía hablar porque
pues apenas estaba recuperándome, la garganta siempre le queda a uno un poco resentida, dolía hablar. Y yo simplemente con una sonrisa le decía que estaba bien. Me quedo otro tiempo allí, siempre en mi silencio, tratando de entender lo que me había pasado, porque para llegar a este momento de poder hablar con tranquilidad fue un año de proceso, de decir cómo voy a decir, si es verdad, si no es verdad, si fue que de pronto lo soñé o fueron alucinaciones, todo lo que se le puede a uno pasar por la cabeza. Salgo del hospital y en silencio igualmente. Me preguntaba a mis hermanos que cómo estaba, siempre mi respuesta era muy bien. Obviamente sentía dolores, pero esos dolores eran tan diferentes porque ya no eran dolores míos, ya este amigo mío me los ayuda a llevar con paz, con tranquilidad y de otra manera muy diferente. Una noche me da un cólico muy fuerte, con vómito. Eso fue a la madrugada. Yo vivo en un segundo piso, mi hermano en un tercer piso. Lo llamo, él baja inmediatamente. No me podían controlar el cólico ni el vómito, lo cual me dice mi hermano: hermanita, te tenemos que llevar al hospital, posiblemente estés obstruida y posiblemente sea una cirugía la que te tienen que hacer. Yo a él me le aferraba y yo le decía: hermanito, no me vaya a dejar operar. Y mi insistencia siempre fue esa hasta que llegamos al hospital. Cuando ya me pasan a urgencias, me hacen los exámenes y el diagnóstico del médico me dice: posiblemente tengamos que operarte. Mi hermano le explica a él que yo no quería. Igualmente yo se lo digo porque sí tenía mucho dolor y me costaba mucho hablar. Yo le decía que por favor no, que hicieran todo lo posible, pero que no lo hicieran. Me decía que el proceso y el procedimiento que me tenían que hacer entonces iba a ser muy complejo, con mucha dificultad y que de pronto muy arriesgado. Y yo le decía que tranquilo, que yo lo aceptaba Empiezan a pasarme en las ondas. Al principio fue muy difícil. Logran pasarme en esta sonda y poco efecto se vio en las primeras horas. Y yo le decía en mi interior a San José: San José, perdóname por desconfiar por lo que me pasó, yo voy a hablar, hagamos este trato, ayúdame a pasar esta sin cirugía, que yo hablo inmediatamente salga de esta crisis. Hablo con él interiormente y a los pocos minutos, diría yo, empecé con un vómito y por la sonda pasar todo, donde ya eso era una puerta abierta a decir: está haciendo efecto este procedimiento, me salvé de la cirugía. Pues para mí eso fue una alegría enorme saber que mi cuerpo había respondido y que este amigo mío me estaba ayudando en ese momento tan difícil. Pasé 2 días en urgencias, luego me pasan a habitación, obviamente para controlarme toda esta parte de que realmente la obstrucción había desaparecido, y efectivamente fue así. A los 5 días me dan de alta con unos cuidados muy específicos.
Y cuando llego a mi casa, pues lo que hago es descansar 3 días ese fin de semana para poder coger energías y empezar a llamar a las personas. Cuando llamo al primero, nos sentamos en la sala y le cuento lo que San José le había mandado a decir. Y lo único que pudimos hacer fue llorar. Y era la primera persona a quien yo me le expresaba tal como fue lo que a mí me había pasado. Fue el privilegiado, lo digo así, porque con nadie más había podido expresar esto, todo lo que me había pasado, precisamente por el miedo, por el susto, pero ya con ese llamadito de atención que me hizo San José, lo que hice fue expresarle a él y lo que él le había mandado a decir, donde él me dice la respuesta que yo estaba buscando y lo que yo le había pasado a San José. Eso fue una emoción donde simplemente el llanto cubrió nuestros rostros. Dimos gracias a San José porque tanto para él como para mí fue una manifestación clara y viva de él, que él se había manifestado, y era una certeza para mí que lo que yo había vivido definitivamente era una realidad y que dejara el miedo para poder expresar lo que yo había sentido. Después de haber hablado con estas personas, pues yo sigo incapacitada, estoy en casa y ya empiezo a hablar con él y decir, bueno, una forma de hacerte conocer es escribiendo un libro. Quiero darte a conocer, pero yo tampoco conozco tu historia. Tampoco sé cómo comenzar el libro porque hice unos intentos, pero definitivamente nada de esto me gustaba. Cuando con mi sobrino Sebastián, una mañana, porque él me cuidaba, le decía, quiero escribir de San José, pero no puedo saber cómo. No hay nada por internet, y él mismo me decía, mi tía, pues pídale a él ayuda. Si él te mandó a esto, pues lo más seguro es que él te ayude. Nos reímos porque él lo dijo muy jocosamente. Y toda esa mañana, tarde, yo le decía, bueno, San José, ¿cómo hago? Buscaba en internet. A veces me parecían palabras que me ayudaban, pero no era lo que yo necesitaba. Llega la noche y le digo, bueno, San José, esta es la hora de que me des una pista para aprovechar este tiempo que estoy en casa y poder empezar a escribir tu libro. Dame una señal. Esa noche entonces, con mucha fe, me acosté, le pedí al Espíritu Santo que a través de San José pues me diera la idea de cómo escribir el libro. Y esa noche soñé con las Sagradas Escrituras, soñé con la Biblia. Realmente la Biblia yo ya la tenía guardada en la biblioteca. Cuando falleció mi mamá, pues, y organizándole ya las cosas, llegué y metí las Sagradas Escrituras en la biblioteca, porque yo todos los días le leía a ella capítulos del Antiguo Testamento, libro por la cual no me gustaba leerlo y que ahora soy fanática de él porque a través de él he entendido muchísimas cosas para mi vida personal. Le digo a mi sobrino en la mañana, le dije, mi amor, soñé con la Biblia. Y él se rió, mío, ese es el mensaje quizás que San José te mandó. Con el sueño que tuve con la Biblia, le pedí a mi sobrino Sebastián, le dije que me pasara la Biblia, que la tenía en la biblioteca. Él me pasa la Biblia. Cuando la abro,
me encuentro donde dice sueños de José. Y yo, ¿sueños de José? Eso queda en Génesis 37. Y yo empiezo a mirar, San José está en las Sagradas Escrituras y yo leyendo el Génesis y no me había enterado de eso. Cuando empiezo a leer todo lo de San José, me doy cuenta, no era San José, era José el de Egipto, el que fue vendido por sus hermanos. Y precisamente decía sueños de José. Y aquí es donde empiezo a tener claridad. Sueños de José era José de Egipto. Y José el soñador era San José. Y empiezo a leer todo con respecto a este hombre tan especial que me lleva a conocer a San José. Y la vida de José fue muy dura, pues fue vendido, fue preso porque la esposa del faraón inventó que él la iba a violar, pero era porque José no se quiso acostar con ella. Para él fue muy duro esto, pero a pesar de eso, José quiso ser limpio para Dios. Y me leí todo ese capítulo hasta el capítulo 48. Y empiezo a entender un poco más la vida de San José. Porque José de Egipto era la premonición de San José. Y empiezo, bueno, San José, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque esto aquí me dice mucho y a la vez no me dice nada. Y lo que me pasa es que siento la necesidad muy particular de comenzar a leer desde la creación del mundo. Y empiezo a leer y a ir sacando como cosas importantes de lo que estaba leyendo. Leí, sin mentirles, todo el Antiguo Testamento, muy largo, al principio muy aburridor, pero cada vez que lo leía, lo iba entendiendo. Y entendí que para poder conocer a este San José, pues tenía que conocer sus raíces. Y las raíces o el árbol genealógico de él, pues viene de Adán y Eva. Y así comencé la narración del libro que hoy lo tenemos y que se llama San José de la Acogida. Él va a mi casa, le cuento la experiencia y lo único que me dice, no te puedo decir que no, porque ese día que estás dentro de la vida y la muerte, lloré por ti. ¿Quién recibe a Jesús y a María? ¿Quién acoge por primera vez a Jesús y a María? San José.